estimados, bienvenidos a un nuevo video en la que explicaré lo que es una biografía. Primeramente, una biografía es un relato que cuenta la vida de un personaje que es de interés para los lectores. Puede tratarse de un personaje histórico o de algún personaje popular. Cuando el autor escribe acerca de su propia vida, se lo conoce como autobiografía. Los tipos de biografías más conocidos son la biografía autorizada y la biografía no autorizada. ¿A qué se refiere con la biografía autorizada? Cuando el personaje solicita al escritor, al autor, que relaten la propia vida de él. Mientras que la biografía no autorizada se prepara sin el conocimiento del personaje y suele ser un relato más crítico. ¿Cuáles son las características de la biografía autorizada y no autorizada? Primeramente, debe ser objetivo y también tiene que ser confiable las fuentes en las que se va a consultar. La objetividad. La biografía autorizada y la no autorizada deben ser lo más objetiva posible. La diversidad y la confiabilidad en las fuentes tiene que ser exactas y verificadas para transmitir esa información verdadera. ¿Cuál es la estructura de una biografía autorizada y no autorizada? Consta de título, introducción, desarrollo y la conclusión. El título tiene que ser llamativo, atractivo y no solo puede colocar el nombre del autor, puede también crear su propio título. En la introducción, sitúa al lector en los contextos en lo que la historia va a ser contada. El desarrollo ya presenta toda la información posible de esa persona que vamos a realizar la biografía. Y la conclusión, un resumen de lo más importante de la vida del personaje. A continuación vamos a leer una pequeña biografía de Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927 y murió el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Fue un periodista, cuentista, guionista, novelista y escritor de origen colombiano que llenó de gloria su patria natal al haberse hecho merecedor en 1982 al Premio Nobel de Literatura gracias a su obra más reconocida, 100 años de soledad. Mejor conocido como Gabo, este escritor nació en Aracataca en el seno de un hogar fundado entre Gabriel García y Luisa Márquez, quien siempre figuró una inspiración para este escritor. Ya de joven, García Márquez se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, pero la pasión por la literatura lo llevó a abandonarla para dedicarse de lleno al periodismo. Para 1955 publica su primera novela, La hojarasca. Desde entonces solo acumularía éxitos literarios como Los funerales de la mamá grande, escrita en 1962, El otoño del patriarca, escrita en 1975, 100 años de soledad, en 1967, El amor en tiempos de cólera, en 1985, y Vivir para contarla, publicada en el 2002. Radicado en México, desde 1961 dedicó por completo su vida al ejercicio de escribir, por el cual fue reconocido por numerosas universidades y gobiernos, destacándose en su haber el Premio Rómulo Gallegos en 1972 y por supuesto el Premio Nobel de Literatura una década después. Sin embargo, durante sus últimos años vivió luchando contra el cáncer linfático, que finalmente ganó la batalla el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México, lo que causó la tristeza de sus miles de lectores que conocieron el realismo mágico en la gracia de su pluma creadora. Ahora bien, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Quién es el personaje sobre el que trata esta biografía? Sobre Gabriel García Márquez, también conocido como Gabo. ¿Qué características te permiten reconocer al texto como una biografía? Primero nos da una información confiable, el lugar de nacimiento y obviamente la muerte. También nos da a conocer quiénes fueron sus padres, qué formación tuvo, cuáles fueron sus premios también en la literatura, qué tipo de biografía crees que es. Puede ser una biografía autorizada porque no incluye información crítica o polémica. ¿Cómo podemos preparar una biografía? Primeramente tenemos que tener claro cuál es el objetivo.
También tenemos que cuidar mucho lo que es la investigación documental y de campo. Es decir, tenemos que buscar información confiable, verificada, y obviamente tenemos que ir al campo a entrevistar a ese personaje para sacar información verdadera y poder realizar la biografía. ¿Cuáles son los recursos literarios para escribir una biografía? Tenemos lo que es la prosopografía y la etopeya. ¿A qué se refiere con la prosopografía? Se refiere a describir rasgos o características externas del personaje. Y la etopeya describe características internas del personaje. La prosopografía, como describe características externas o rasgos físicos, tenemos aquí un ejemplo. Era un señor muy bajito, brazos cortos, unos ojos verdes. ¿Ya? Nos está diciendo características físicas del personaje. Mientras que la etopeya describe características internas, por ejemplo, mi madre es una mujer muy bondadosa, responsable y entregada al servicio de los demás. Ahora, ¿qué es un retrato? Esta figura literaria une las dos anteriores, la prosopografía y la etopeya, es decir, es la descripción de características internas y externas del personaje. Por ejemplo, mi padre se llamaba Esteban Duarte y era portugués. Era alto, gordo, como un monte. Tenía la piel color tostada y un estupendo bigote negro. Era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijeran nada de lo que él pensaba. ¿Ya? Entonces nos dijeron que era muy fuerte de carácter y también nos dio a conocer características físicas de este personaje. Vamos a realizar la siguiente actividad. Nos dice, lee las siguientes expresiones e identifica de qué figura literaria se trata. Tenemos aquí los ejemplos. El primer ejemplo, tenía los cabellos dorados y ojos color de cielo. ¿Ya? Entonces, es una prosopografía. Nos está dando el color del cabello y el color de los ojitos. Entonces, nos está describiendo características externas. La transparencia de su alma dejaba entrever su bondad, de la que todos hablan. Esto es etopeya porque nos está diciendo características internas del personaje. Tenemos también el siguiente ejemplo. Juan era un muchacho muy tímido, algo desgarbado y con la mirada triste. Tal vez por eso no tenía amigos en su barrio. Esto es un retrato. Nos está diciendo características externas e internas. Vamos con el último ejemplo. Tu voz de trueno retumba por los patios del colegio. Es una prosopografía. Vamos a la siguiente actividad. Vamos a realizar ejercicios de lo que es una biografía. Listo, recordemos aquí lo que es una biografía. Nos decía que es un texto que relata los principales acontecimientos de la vida de una persona, sus acciones, sus ideas, sus sentimientos. También describe su personalidad, las relaciones con sus familiares y amigos. También una biografía proporciona información en orden cronológico, es decir, desde que nació hasta la fecha que ha muerto. Y así es que llegará al caso, sino hasta donde tenga sus años. ¿Ya? Como ocurre en todos los textos narrativos, el narrador es el elemento que se encarga de relatar los sucesos. En una biografía puede ser un personaje o una voz anónima, que todo lo sabe. Por lo general, la voz narrativa cuenta la historia del biografiado en tercera persona. ¿Ya? Pero ¿a qué se refiere con la autobiografía? La autobiografía es contar la propia vida de uno mismo. Entonces se cuenta en primera persona. Algunos pasos para escribir una biografía es, primero, elegir a tu personaje. Segundo, investigar su vida. Tercero, cuándo y dónde nació. Cuarto, a qué se dedica o a qué se dedicaba. Quinto, qué actividades importantes realizó. Sexto, qué aportaciones ha hecho. Séptimo, fecha en la que falleció. 8, títulos de sus obras si es que es escritor. Noveno, obra principal. Y décimo, los seudónimos o sobrenombres que le dan. Entonces, ¿qué es una biografía? Es narrar o contar la vida de otra persona, de un personaje. ¿Qué es una autobiografía? Es narrar o contar nuestra propia vida. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas? La biografía se cuenta en tercera persona y la autobiografía se cuenta en tercera persona.
¿Qué voz narrativa se usan en la biografía? Como yo le decía anteriormente, se narra en tercera persona. Y la siguiente preguntita, ¿qué voz narrativa se usa en la autobiografía? Pues en primera persona. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a marcar si la oración es verdadera o si es falsa. Primeramente, la biografía tiene imágenes del personaje y de sus obras. En muchos casos, la biografía sí puede llevar acompañado su retrato, ¿ya? La biografía es una narración que cuenta solo las obras de una persona, es falso, puede contar toda la vida de una persona. La biografía tiene un orden cronológico, debe contar la historia desde el final. Sí, tiene un orden cronológico, ¿ya? Debe contarse la historia de principio a fin, desde que nace hasta el final. En la biografía se describe brevemente la infancia, la juventud, obras realizadas, logros, entre otros, verdadero. La biografía se debe basar en hechos verdaderos, ¿sí? Verdadero. La biografía se basa en exponer información confiable, precisa de una persona, ¿sí? La biografía debe ser escrita en primera persona, es falso, ¿ya? Porque si escribo en primera persona va a ser autobiografía, no biografía. La biografía es una fuente de consulta, verdadero. La biografía se escribe en tercera persona, verdadero. ¿Sí? La biografía se cuenta en tercera persona. Vamos a leer ahora sí la siguiente biografía de Violeta Parra y vamos a identificar cuál es su estructura o qué datos relevantes aparecen aquí. ¿Ya? Violeta Parra, biografía de una folclorista. Violeta del Carmen Parra Sandoval, folclorista, artista textil, pintora y bordadora chilena, nació al interior de San Carlos en la provincia de Ñuble, Chile, el 4 de octubre de 1917 y falleció en Santiago el 5 de febrero de 1967. Su padre era profesor de música y su madre una campesina que trabajaba como modista, y a quien le gustaba cantar y tocar la guitarra. Formaron una numerosa familia con 9 hijos, cuya infancia transcurrió en el campo. A los 9 años, Violeta Parra comenzó a tocar la guitarra y a cantar, y a los 12 años compuso sus primeras canciones. Sus primeros estudios los realizó en la ciudad de Lautaro y Chillán. En 1932 se trasladó a Santiago e ingresó a estudiar a la escuela normal, donde formaban a los profesores. En esa época ya componía boleros, corridos y tonadas y trabajaba cantando en algunos lugares. A partir de 1952, impulsada por su hermano Nicanor Parra, recorrió diferentes zonas rurales investigando, recopilando poesía y cantos populares chilenos. Se internó en distintos rincones del país con una guitarra y un magnetófono para grabar en los diferentes pueblos las canciones, las que luego ella interpretaría. Con este trabajo reunió y recuperó alrededor de 3.000 canciones, lo que presentó en el libro Cantos Folclóricos Chilenos y más tarde en el disco Cantos Campesinos. A casi medio siglo de su muerte, Violeta Parra es una importante recopiladora y su trabajo tanto de folclorista como cantante, pintora y bordadora le dejó como legado a la cultura. ¿Ya? Tenemos primeramente aquí el título de la biografía, tenemos aquí la fotografía, tenemos también el nacimiento, nos da la fecha cuando nació, también tenemos datos relevantes y tenemos también sus obras, sus legados que dejó. Ahora, vamos a la siguiente. Marca solo las características que debe tener una biografía, ¿ya? ¿Tiene que tener orden cronológico? Sí. ¿Hechos reales y precisos? Sí. ¿Tiene fotografía? Sí. ¿Ya? ¿Hechos falsos? No. ¿Cuenta la vida de una persona? Sí. ¿Cuenta una historia? Bueno, acá ya colocamos la vida de una persona. ¿Esta biografía se escribe extensamente? No. ¿Escrita en primera persona? No. Si fuera autobiografía, sí, pero esta es biografía, no. Es una fuente de entretenimiento.
Entretención, no. ¿Es una persona importante o famosa? Sí. ¿Ya? Listo. Vamos a regresar a la página anterior. Y para concluir decimos que una biografía es contar la vida de un personaje. Existen diferentes tipos de recursos que podemos utilizar para contar una biografía. Tenemos la prosopografía, la epopeya y el retrato. La prosopografía es la descripción de características físicas del personaje. La epopeya es la descripción de características internas del personaje y el retrato incluye a los dos recursos anteriormente dichos, la prosopografía y la epopeya, es decir, describe características internas y externas del personaje. Al momento de escribir una biografía, tenemos que tener mucho en cuenta el personaje elegido, tenemos que investigar todas las fuentes. Obviamente que esa información que se va a recopilar tiene que ser verdadera, verificada. También se puede colocar un pequeño gráfico del biografiado, perdón, y tener muy claro el objetivo. ¿Qué vamos a transmitir? En este caso es la vida de otra persona. La autobiografía es narrar nuestra propia vida. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.